Para la presentación de este tema, que corresponde a la temperatura y la dilatación, se va a emplear el material del libro Física, Concepto y Aplicaciones de la editorial McGraw-Hill de Paul E. Tippens. Se parte del concepto de que la temperatura es la medida de la energía cinética media o promedio por partícula. La temperatura nos ayuda a determinar a través de un instrumento que es el termómetro esta energía. La energía, como ya se ha comentado, es la capacidad que tiene un sistema para poder realizar un trabajo. Y también se sabe que se tiene una energía cinética y una energía potencial. Entonces, la temperatura es la medida de la energía cinética promedio de todas las moléculas de un cuerpo. En la imagen se ve que se toma la temperatura del cuerpo humano con un instrumento que funciona a través de una señal infrarroja. Estos termómetros hace algunos años eran poco conocidos, poco empleados, pero a raíz de la pandemia y de los controles sanitarios, estos termómetros ya son cada vez más comunes y por lo tanto más baratos. El objetivo de esta plática es trabajar con escalas de diferentes temperaturas, más bien, o sea, trabajar con diferentes escalas de temperatura, como es el Celsius o la gradación Celsius, Kelvin y Fahrenheit, para temperaturas específicas y para intervalos de temperatura. También se tiene como objetivo conocer y aplicar las fórmulas para dilatación, ya sea una dilatación lineal, dilatación de área y la dilatación de volumen. Entonces se tiene que la energía térmica es la energía interna total, similar a la energía que se tiene en mecánica. En la energía térmica se tiene una energía cinética y una energía potencial, pero estamos hablando a nivel molécula. Si se tuviera un ejemplo de una energía interna de, con unos resortes, es como si se tuvieran algunas esferas sostenidas con resortes y esto se estuviera moviendo. Se tendría entonces una energía propia del movimiento de las esferas y otra energía disponible en los resortes. Es un ejemplo muy burdo, pero es algo que de manera introductoria así se puede manejar. La temperatura está relacionada con la actividad cinética. Ya se mencionó que la temperatura es la medida de la energía cinética y el cambio de fase y la dilatación están relacionados con la energía potencial. La dilatación se refiere a la expansión, a que un cuerpo se agranda cuando se calienta. Y el cambio de fase es cuando se tiene el fenómeno de cambiar de líquido a gas o de gas a líquido, de líquido a sólido, dependiendo de su energía interna, que es lo que se denomina temperatura. También de manera introductoria se puede decir que, que la temperatura es la energía cinética promedio por molécula, aunque esto no se aplica en todos los casos, pero para los fines de este tema introductorio nos puede servir como concepto inicial. Teniendo entonces la temperatura contra energía interna, en la imagen se muestra
una jarra de agua a la derecha y una jarra de agua a la izquierda, pero una jarra de agua más pequeña. Se tiene que la temperatura del agua es 90 grados centígrados y se tiene un mismo volumen de hielo, de agua en forma de hielo. Cuando se le cuando se le tira el agua caliente encima al hielo, se representa en la parte izquierda que parte del agua se derrite del hielo, y cuando se tiene menos agua, aunque esté a la misma temperatura, se tiene un menor efecto sobre el hielo. Esto es que aunque se tenga la misma temperatura, la misma energía interna, cuando se mide ya en volumen, se tiene un efecto distinto. Entonces, aunque se tenga la misma temperatura, no se tiene la misma energía total. Ahora, el equilibrio de la temperatura. Cuando se tiene un cuerpo a una temperatura distinta que otro, lo que sucede es que el cuerpo que tiene mayor energía, que es el que tiene mayor temperatura, cede parte de su energía al cuerpo que tiene menos temperatura. En la imagen se muestran unas piedras, unos carbones ahí que está caliente y un recipiente con agua fría. En la parte derecha se muestra una caja. A esa caja se le dice que es un contenedor aislado o un ambiente aislado. Hipotéticamente, un, un ambiente aislado o un contenedor aislado es donde no se tienen pérdidas ni ganancias de energía térmica. Eso es algo hipotético. La realidad de las cosas es que no existe una hielera, no existe un recipiente que tenga cero pérdidas de energía. Repito, esto es meramente hipotético para poder hacer los planteamientos. Suponiendo que se tiene un contenedor aislado y se colocan los carbones calientes adentro del agua fría, con el paso del tiempo, después de algunos minutos, el agua va a aumentar su temperatura y los carbones calientes lo van a disminuir hasta que lleguen a un punto en donde se tiene la misma temperatura. Cuando se logra esa misma temperatura, se tiene entonces un equilibrio térmico. Ahora, esa diferencia de temperaturas va a ocasionar que el cuerpo que tenga mayor energía le ceda al que tiene menor energía, y eso es lo que es el calor. El calor se define entonces como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Para que se tenga calor, debe haber una diferencia de temperatura. Ahora, lo que se acaba de mencionar, dos objetos están en equilibrio térmico si y solo si están a la misma temperatura. En la realidad, en el mundo real, no existimos, no estamos adentro de un contenedor aislado. El planeta en el que vivimos tiene muchas variaciones, y cuando se dice que se tiene un equilibrio térmico en algún fenómeno, se está hablando simplemente de que se tiene una misma temperatura y en espacios relativamente pequeños, como un edificio, una habitación, alguna maquinaria, algún motor, un vehículo, cosas relativamente pequeñas. No estamos hablando de que se tenga un equilibrio térmico en un continente completo, por ejemplo. Ahora, los termómetros son instrumentos que se utilizan en laboratorio, que se utilizan en campo, que ayudan a describir o nos ayudan a conocer estos fenómenos de una manera
más rápida. Los termómetros nos ayudan a desarrollar este sentido común y son de uso fácil, pero estos termómetros, sabiéndolos utilizar, nos pueden dar elementos técnicos muy valiosos. El termómetro es algún dispositivo que tenga una graduación o que tenga una escala y da la indicación de la propia temperatura. Los termómetros, para que se pueda construir un termómetro, se necesita, primero que nada, un, una escala y se debe tener un fenómeno que puede estar asociado al cambio de temperatura. Esa propiedad asociada al cambio de temperatura se denominan las propiedades termométricas. Las propiedades termométricas son dilatación, resistencia eléctrica, longitud de onda de luz. Por ejemplo, la dilatación, los termómetros de mercurio funcionan cuando el mercurio que está contenido en el recipiente de cristal aumenta su temperatura, aumenta su energía cinética, al interior de sus moléculas. El mercurio se empieza a estirar, se dilata. Esa dilatación está controlada en el recipiente de cristal que lo contiene y se puede ir midiendo el aumento del volumen del mercurio. La propiedad termométrica de la resistencia eléctrica se relaciona a que la electricidad, la corriente eléctrica, cuando va por un conductor, por un cable, va a tener mayor o menor oposición a su transmisión, la transmisión de energía eléctrica, en función de la temperatura a la que se encuentre el conductor, en este caso un cable. Casi todos, si no es que la mayoría de aparatos electrónicos, como son desde las computadoras de los carros, las televisiones, los celulares, tienen sensores que funcionan con este principio. En algunos aparatos, en los teléfonos, en los carros, ahí se puede encontrar la temperatura ambiente, por ejemplo, la temperatura de algún aparato, la temperatura del radiador, la temperatura del aceite, de las máquinas, y funcionan a partir de la propiedad termométrica de el cambio de resistencia eléctrica. La longitud de onda de la luz también se ve afectada dependiendo de la temperatura a la que se encuentra el objeto que se está midiendo. Los termómetros que se utilizan ahorita en la entrada de los restaurantes, de las oficinas, para no tener un contacto con las personas, simplemente se hace el disparo de la luz con el termómetro y ahí se utiliza la propiedad termométrica de la longitud de onda. Entonces, para que el termómetro pueda construirse, se tiene que tener la certeza de que existe alguna propiedad termométrica que varíe con la temperatura y que se pueda tener una escala o una medida. Vamos ahora a pasar al concepto de termodinámica. La termodinámica es una de las ramas de la física clásica que estudia los fenómenos y las aplicaciones del calor, de la temperatura, de las máquinas que se basan en estos principios. La termodinámica se fue desarrollando, igual que toda la ciencia, paulatinamente, unas partes, luego otras, y primero se enunció la primera ley de la termodinámica, después se enunció la segunda ley, y con el paso del tiempo, los científicos, los descubrimientos que se fueron dando, se tiene el descubrimiento o se establece otro principio. Este principio que se
descubre después se considera básico o fundamental para que se pueda entender la primera y la segunda ley. Por eso se llama la ley cero. Se entiende entonces que la ley cero es una, una ley que fundamenta toda esta parte de la termodinámica, pero históricamente se descubrió después que la primera y la segunda, por eso se llama así ley cero. No sé si en otra rama de la ciencia exista alguna otra ley cero, pero en, en la parte de termodinámica así se le denomina. La ley cero de la termodinámica está muy relacionada a lo que se estaba platicando, lo que se mencionó el ejemplo del carbón caliente en el agua. La ley cero dice que si se tienen dos objetos, el objeto A y el objeto C, están en equilibrio por separado, hablamos de un equilibrio térmico, con un tercer objeto C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico mutuo. Lo que se menciona o lo que dice la ley cero de la termodinámica es de que si hay contacto entre los cuerpos A y B a través del C, con el paso del tiempo se va a equilibrar la energía térmica, lo que es la temperatura, y van a estar a la misma temperatura. Eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? Se tienen varias graduaciones. La escala más común que se utiliza en México son los grados centígrados. El señor Celsius realizó un experimento en donde congeló agua y construyó un termómetro de mercurio. Él observó que el mercurio se dilataba en función del cambio de temperatura. Después, el señor Celsius pone en ebullición esa agua y cuando alcanza ese punto de ebullición hace otra marca. Celsius determina entonces que los 0 grados es el punto de congelamiento del agua y los 100 grados es el punto de ebullición. Por otro lado, el señor Fahrenheit en 1714 hace un experimento similar, pero utiliza agua con sal. Congela el agua con sal y ahí pone una marca de 0 grados. Y después mide su temperatura y ahí le pone el número 96. No se sabe por qué utiliza el 96, pero le pone el 96. Y así se empezó a utilizar la escala Fahrenheit. Después, cuando se empiezan a realizar otras mediciones, otras lecturas, se ve que la temperatura del cuerpo humano, de acuerdo a los termómetros de Fahrenheit, en realidad no es 96, sino 98.6. Eso en la literatura menciona que es el indicativo de que se cometió alguna equivocación, se tuvo algún error experimental, pero así quedó establecido. Entonces, relacionando la escala de centígrados o Celsius con Fahrenheit, es que los 0 grados centígrados equivale a 32 grados Fahrenheit y los 100 grados Celsius o 100 grados centígrados equivalen a 200 grados Fahrenheit. Ahora, estos termómetros o estas escalas tienen un punto inferior y un punto superior. Y es importante señalar cuando se habla de una temperatura específica y un intervalo de temperatura. Ahí en la gráfica se ve a la derecha que se tiene en la parte inferior la temperatura absoluta de 0 grados centígrados y en la parte superior 100 grados centígrados. Entonces, de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados se tiene un intervalo de 100 grados. Si se observa,
aquí en medio de la gráfica dice 100 C y luego viene el símbolo de grados. Y cuando se hace referencia a la escala del termómetro, dice 0 grados C. Cuando primero se escribe el símbolo de grados y luego la letra C, se habla o se está especificando una temperatura específica. Cuando se escribe primero el símbolo C de centígrados y luego el símbolo de grados, se está hablando de un intervalo de temperatura. Lo mismo para la escala Fahrenheit. Para Fahrenheit, el punto de congelamiento del agua es 32 grados Fahrenheit, el punto de ebullición del agua es 212 grados Fahrenheit y se tiene un incremento de 180 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, el intervalo o el aumento de un punto a otro es que un intervalo de 100 grados Fahrenheit es igual a un intervalo de 180 grados Fahrenheit. Si esto se reduce, se tiene que el intervalo de 5 centígrados es igual al intervalo de 9 Fahrenheit. Por ejemplo, si la temperatura cambia de 79 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit, eso significa que disminuye. Hubo una disminución de 5, de un intervalo de 5 grados centígrados. Por ejemplo, dice, si un objeto tiene una temperatura específica, se coloca el símbolo de grados antes de la escala. ¿Sí? En este caso, ahí hay un plato de comida, se dice que la temperatura es 60 grados Celsius. Si el objeto tiene un cambio de temperatura, en este caso, disminuye de 60 grados centígrados a 20 grados centígrados, se dice la temperatura disminuyó 40 grados Celsius. Es importante decir que aumenta o disminuye o que se habla de un intervalo para no confundir la temperatura específica con el intervalo de temperatura. Entonces, regresando a que mismas temperaturas tienen números diferentes, se tiene que 9/5 de una temperatura dada en la escala centígrados es igual a la temperatura dada en grados Fahrenheit menos 32. Despejando, aquí se tienen las expresiones para convertir de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados. Aquí es importante señalar que este es uno de los ejemplos en donde una regla de 3 no ayuda o no funciona para realizar una conversión de unidades. Por ejemplo, se tiene un plato de comida que se enfría de la temperatura de 160 grados Fahrenheit a 65 grados Fahrenheit. Pide que se diga cuál es la temperatura inicial en grados Celsius y cuál es el cambio en temperatura en grados Celsius. Primero se hace la conversión de 160 grados Fahrenheit a grados centígrados, se emplea la fórmula, se sustituye y se obtiene que la temperatura específica de 160 grados Fahrenheit equivale a 71.1 grados centígrados. Para el intervalo se tiene que 160 menos 65 es igual a 95 Fahrenheit. Se tiene la equivalencia que un intervalo de 9 Fahrenheit es igual a un intervalo de 5 centígrados. Se hace aquí, ahora sí aquí se hace la conversión de unidades porque se está hablando de un intervalo, no de una temperatura específica. Y se tiene un intervalo de 52.8 grados centígrados.
Las limitaciones, conforme fue avanzando la ciencia, conforme se fueron haciendo las aplicaciones en relación al uso de la temperatura y del calor, se tiene que tanto la escala Fahrenheit como la de centígrados tiene números negativos. Entonces no se puede tener una energía promedio negativa. También otra de las limitaciones de los termómetros de mercurio es de que se congelan a temperaturas muy bajas, por lo que se empezó a estudiar la relación de los gases con su temperatura, su volumen y su presión. Y se empezaron a construir termómetros con volumen constante. Cuando se empezó a buscar qué tanto se podría aumentar la presión a un volumen de gas con su relación en la temperatura, se empezaron a descubrir muchas cosas. Se empiezan a encontrar unas relaciones, por ejemplo, que cuando se tiene un volumen constante, hay una relación con la temperatura y la presión varía con la temperatura. Por ejemplo, una olla de presión que se utiliza en la cocina, ahí se tiene la combinación de volumen de agua, presión y temperatura. Cuando aumenta la temperatura del agua al interior de la olla, también aumenta la presión. Se empieza entonces a buscar en dónde se tendría un cero absoluto de temperatura. El señor Kelvin empieza a hacer estas investigaciones. Aumentar la presión hasta que se tenga cero actividad en sus moléculas. Y se encuentra que hipotéticamente se llegaría a una temperatura de menos 273 grados centígrados, que es lo que se conoce como la, la condición de cero absoluto. En la realidad, físicamente no se ha encontrado ningún fenómeno en ninguna parte del universo conocido que se encuentre el cero absoluto. Se ha encontrado, se ha logrado condiciones de laboratorio que están muy cerca al cero absoluto, pero no se ha logrado llegar al cero absoluto. Esto se utiliza sobre todo en ciencia, en aplicaciones, en ingeniería, para no tener números negativos tanto de Fahrenheit como de centígrados. Entonces, el cero absoluto se tiene a los menos 273 grados centígrados. Y se tienen estas escalas. En la parte de la izquierda se tiene entonces, inicialmente, como se comenzaron a construir los termómetros, 0 grados centígrados es el punto de congelamiento, 100 grados centígrados es el donde se produce el vapor de agua. Si esto va disminuyendo de temperatura, se tendría que a los menos 273 grados centígrados se tiene el 0 Kelvin. El 0 grados centígrados equivale al 273 Kelvin y el 100 grados centígrados equivale a 373 Kelvin. Por otra parte, se hizo otra escala que es muy poco conocida, que es la escala Rankine. Esa prácticamente nada más se menciona cuando se estudia esto, cuando se empieza a comentar acerca del calor, de la temperatura. La realidad de las cosas es que la escala Rankine no se emplea en la ciencia ni en la tecnología. Y las equivalencias de Rankine con el Fahrenheit es el menos 460 grados Fahrenheit es equivalente al 0 Rankine, 32 grados Fahrenheit es igual a 460 Rankine y 212 grados Fahrenheit equivale a 672 Rankine. En relación a las escalas, un intervalo de 1 centígrado equivale a 1 Kelvin, 5 centígrados equivale a 9 Fahrenheit
Y estas ecuaciones, estas expresiones ya se habían mostrado anteriormente, son las expresiones que se utilizan para las equivalencias. Y se tiene ahora esta nueva equivalencia en donde la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en centígrados más 273. Otro fenómeno asociado con el cambio de temperatura, ya se había mencionado, es la dilatación lineal. Se va a mencionar que es un cuerpo lineal cuando una de sus partes, un cuerpo tiene 3 dimensiones. Entonces, cuando una de sus dimensiones es de una magnitud mucho mayor a las otras dos, como por ejemplo una cuerda o un tubo. Cuando se tiene una, un aumento de temperatura, se tiene una L subíndice 0, una longitud inicial con una temperatura inicial. Aquí se grafica, se muestra que se aumenta la temperatura induciendo energía térmica, calor hacia el cuerpo, y este cuerpo va a tener un delta L, un incremento de temperatura. Si se divide ese incremento de temperatura entre la longitud inicial por el incremento de temperatura, se va a encontrar una constante alfa. Esta constante va a variar dependiendo del material. Por ejemplo, para el cobre se tiene una constante de dilatación, una alfa de 1.7 por 10 a la menos 5 por grado centígrado. Para el concreto está ahí el coeficiente, para el hierro, para el aluminio. ¿Por qué es importante saber esto? Por ejemplo, si se está trabajando en un incendio y llega a aumentar la temperatura a cierto punto que aumente la temperatura de las varillas que están en las columnas, tanto las columnas como las traves que soporten alguna edificación, puede o más bien debilita la estructura y va a llegar a un punto en donde es inestable la estructura. Si eso tiene una temperatura muy elevada, puede tener deformaciones, pero se puede estar dentro de la estructura porque tiene cierta estabilidad. Si se le agrega o se le coloca agua para bajar la temperatura de una manera rápida, se puede tener ahí una fractura o se puede tener una dilatación rápida que ocasione un colapso en alguna estructura. Eso es hablando, por ejemplo, de varillas al interior del concreto en columnas y traves. Si es un edificio que tiene el acero expuesto, que tiene vigas de acero expuestas, ahí ya no se tendría hierro concreto, se tendría solamente hierro o acero con cierto índice, con cierto grado de dilatación lineal en función de la temperatura. Si es un centro comercial, una bodega que tiene protección, ya sea de algún entumecente, de alguna capa de mortero, se va a tener una protección al calor debido a esa capa que protege a la pieza de acero. Entonces, cuando se trata de un cuerpo que tiene una de sus dimensiones en proporciones mayores a las otras dos, se tiene una dilatación lineal. Por ejemplo, se tiene que una tubería de cobre mide 90 metros de largo a 20 grados centígrados y se pide determinar cuál es la nueva longitud a través de la tubería, cuando pasa a través de la tubería a vapor a 100 grados centígrados. Se utiliza la fórmula, se tiene un incremento de temperatura de 80 centígrados, se sustituye y se tiene que hay un incremento o un delta de 0.122 metros. Eso se suma a la longitud inicial y se tendría
un tubo de 90.12 metros. Por ejemplo, si se tiene una, una barra que está hecha con dos tipos de metal. De un lado tiene latón y de otro lado tiene hierro. Esta barra o esta tira se llama tira bimetálica. ¿Qué va a suceder? Al tener diferentes coeficientes de dilatación, cuando se caliente o cuando se enfríe uno de sus lados, no se va a dilatar de una forma, o sea, una forma igual en los dos materiales, sino que uno se va a dilatar más que el otro. Por ejemplo, en las calentadores, en los boilers que son de gas, se tiene una tira bimetálica, de manera que cuando se tiene cierto calor, cierta cantidad de energía, se deforma tanto la tira bimetálica que cierra el paso del gas. Cuando se enfría, nuevamente vuelve a abrir el paso del gas. En las vías de ferrocarril, por ejemplo, también se hacen juntas, en los pavimentos se hacen unos cortes o se van construyendo por partes los bloques de concreto en las calles para que cuando se tenga una temperatura muy alta, cuando sean las temporadas de calor, esos pavimentos o las vías del ferrocarril se puedan dilatar sin que se fracturen o que se dañen. La dilatación de una superficie o la dilatación de área es cuando una de las dimensiones del cuerpo es muy pequeña en relación a las otras dos. La dilatación de áreas, por ejemplo, cuando se tienen láminas de algún metal, los cofres de un carro tienen un comportamiento como dilatación lineal. La dilatación lineal es un ejemplo así muy burdo. Si se tiene la figura de la izquierda, esto se estira y hay una proporción en toda la expansión de la superficie. Para determinar la dilatación de una superficie, de un área, aparte de la delta L en el lado, en este caso en el longitudinal, se va a tener también un incremento en el ancho. Se tiene un delta L y un delta W. Se va a tener ahora un aumento en la superficie. Se hace la relación geométrica y se tiene entonces que el delta A es igual a 2 veces alfa por A0 por delta T. Y se denomina o se considera un volumen cuando sus tres dimensiones son similares, que no se tiene una o dos dimensiones que sean extremadamente pequeñas en comparación con con las otras dos magnitudes. Cuando se tienen las tres magnitudes de un cuerpo similares, entonces se considera que es un volumen. Y se tiene una constante beta, que es el coeficiente de dilatación de volumen. Se determina algo similar a lo anterior, el lineal y el de área. Y se tiene que beta, o es el coeficiente de dilatación de volumen, es igual a incremento de volumen entre volumen inicial por incremento de temperatura. Se tiene como ejemplo que hay un vaso de precipitados con material Pyrex de 200 centímetros cúbicos lleno con glicerina y se calienta de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. Se tiene que la constante beta de la glicerina es 5.1 por 10 a la menos 4 y el Pyrex es beta igual a 3 alfa. Se sustituye, se obtiene el volumen que se desborda del recipiente, se hacen las operaciones, se sustituye y se tiene que se van a desbordar 6.01 centímetros cúbicos con esas condiciones de temperatura y de volumen con esos dos recipientes.
Como resumen, la energía térmica es la energía interna de un objeto y es la obtención de la suma de la energía cinética y la energía potencial molecular. La energía térmica se expresa como la U más la K. La U representa la energía cinética y la K la energía potencial. La ley cero de la termodinámica menciona si dos objetos A y B están en equilibrio por separado con un tercer objeto C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico uno con otro. Gráficamente se tiene el objeto A medido con una temperatura, el objeto B con una temperatura, el objeto C está en contacto entre esos dos y si está en la misma temperatura, entonces se tiene un equilibrio térmico. Las escalas de temperatura se tiene tres puntos importantes, que es el punto de ebullición, el punto de congelamiento y el cero absoluto. Para la escala Celsius o centígrados se tiene 100, 0 y menos 273. Para Kelvin se tiene 373 Kelvin en ebullición o en vapor, 273 en congelamiento cuando se tiene hielo, y el cero absoluto es el 0 Kelvin, que hasta el momento no se ha encontrado en la naturaleza o en laboratorio el cero absoluto. Es un punto hipotético y experimentalmente se ha llegado muy cerca al cero, pero todavía no se ha llegado al cero absoluto. En Fahrenheit equivale al punto de ebullición 212 Fahrenheit, al punto de congelamiento 32 grados Fahrenheit y el cero absoluto menos 460 grados Fahrenheit. Y están las equivalencias del Rankine, que casi no se emplea en la ingeniería, en las ciencias, en el mundo real. Cuando se tiene una temperatura, primero se escribe el símbolo de grados y luego la escala utilizada, por ejemplo, 100 grados centígrados. Y cuando se tiene un intervalo o un aumento, primero se escribe la letra y después el símbolo de grados. Esto se leería entonces un intervalo de 1 centígrado o un intervalo de 1 grado centígrado es igual a un intervalo de 1 Kelvin. El intervalo de 5 centígrados equivale a 9 Fahrenheit y las fórmulas para convertir de un sistema a otro y su equivalencia en Kelvin. Cuando se tiene un cuerpo que es muy largo en comparación con su ancho y su espesor, se dice que es un cuerpo lineal, como una cuerda o un tubo. Esas son las fórmulas para dilatación lineal. Dilatación de un área o de una superficie es cuando se habla de una lámina que tiene un espesor muy delgado o un espesor mucho menor en comparación a sus otros dos lados. Y cuando se habla de un volumen es cuando las tres dimensiones están en unas magnitudes similares.